Los azotes que hieren son medicina para el malo, y el castigo purifica el corazón. Como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. Todo lo que quiere, lo inclina. Todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que sacrificio. Altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de impíos son pecado. Los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente de cierto va a la pobreza. Amontonar tesoros con lengua mentirosa es aliento fugaz de aquellos que buscan la muerte. El camino del hombre perverso es torcido y extraño, mas los hechos del limpio son rectos. Muy buenos días a todos, bienvenidos a Esenciales. Qué bueno es comenzar con un buen proverbio del día. Es una bendición estar con ustedes esta mañana. Ya estamos listos para abrir la palabra de Dios y estudiar juntos, ver lo que el Señor tiene para nosotros en su palabra, la cual es verdadera. Acuérdate, el mayor problema que tenemos hoy en día es que el hombre le ha dado la espalda a Dios, se ha puesto como autoridad, piensa que su ciencia, entre comillas, ¿verdad? Sus disciplinas son una mayor autoridad que aún la palabra de Dios, y que Dios, porque le han dado la espalda, han decidido decir que Dios no existe, o que si existe es cuestión de cultura o lo que sea. Sin embargo, Dios dice la palabra en Romanos capítulo 1 que los cielos, lo que Él ha hecho, ¿verdad? Dice que da testimonio del poder de Dios, su gloria, su gran inteligencia, su poder. Lo que está hecho da simple y sencillamente testimonio de quién es Dios. Salmo 19 nos dice que los cielos cuentan su gloria. Significa que todo lo que ves alrededor tiene las huellas digitales de un Dios todopoderoso, de un Dios majestuoso, quien además hace 2000 años vino a manifestar sus intenciones y su amor por nosotros, y a darnos el entender, el que entendamos el significado de la vida. Ese es nuestro maravilloso Dios. Por eso siempre estas mañanas me gusta comenzar recordándote: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, la mujer de Dios, sea completo, maduro, perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Yo soy el pastor Chuy Castañeda de Calvary Compañerismo Cristiano. Estás en Esenciales y me acompaña mi preciosa y amada esposa Rocío Castañeda. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a todos esta mañana hermosa, en donde agradecemos al Dios de los cielos por darnos una oportunidad más de buscar su rostro, de buscar su dirección en su palabra. Y te invito a que te quedes por la siguiente hora a buscar con todo tu corazón cosas esenciales para tu fe, para tu alma. No sin antes darle gracias también a nuestros sponsors Omega Insurance y Calvary Compañerismo Cristiano, que son los que hacen posible estos programas. Gracias a ti que nos acompañas en tu auto, gracias a ti que estás en el app, y desde luego a todos los que ya están en el video en vivo en la plataforma Facebook. Bienvenidos a Esenciales. Así es. Y bueno, se ha ido otra semana bien rápido, pero ¿sabes una cosa? Es bien emocionante ver cómo la palabra de Dios tiene suficiente, porque es eterna, ¿verdad? Está inspirada por un Dios eterno, y cómo cada versículo tenemos tanta riqueza, tanta maravilla que nos da. Y Juan, pues es la carta de las certezas. La iglesia ha perdido certeza porque ha cerrado la palabra de Dios precisamente, y ha puesto la autoridad del hombre, tradiciones humanas, se ha vendido a la cultura muchas veces, ha abierto las puertas pues a filosofías humanas, y eso es lo que estaba pasando en el tiempo de Juan. Y entonces Juan tiene que restablecer, porque la verdad siempre ha sido atacada, ¿verdad? Satanás siempre ha estado, el padre de mentiras siempre ha estado atacando, y bueno, la religión humana está ahí, lo vemos en las culturas, todo surgido del corazón humano, del corazón perverso y engañoso. Sin embargo, Juan desde el principio nos dijo lo que era desde el principio, lo que hemos visto y oído. Ningún libro como la Biblia, ningún libro, el cual dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿verdad? Y vemos esta realidad confirmada, no comprobada, confirmada por la ciencia, la verdadera ciencia, la que muestra cómo todo lo que existe tiene un principio, tiene inteligencia, tiene un diseñador, ¿verdad? Más allá, bueno, que nos enseña a amar. Y eso es lo que Juan nos está diciendo. En el principio
Jesucristo, ¿verdad? Dios creó todas las cosas y Dios hecho carne vino hace 2000 años. Durante más de 30 años caminó sobre la tierra y manifestó que Él era Dios y confirmó todo el Antiguo Testamento y comenzó a hacerse el Nuevo Testamento en su vida y en la vida de la iglesia. Y bueno, ha llegado a este punto donde Juan nos dice, en medio de toda esta confusión, ¿quién es un hijo de Dios? Es necesario. Recuerda también algo, aunque Juan es directo como un padre, ¿verdad? Como un padre que te habla con amor, pero a la misma vez te habla directamente en blanco y negro, no con grises, sino estás o no estás. Debes de saber que un padre no te habla así para sacarte o para quitarte o para alejarte, sino al contrario, para abrirte la puerta y que estés seguro. Y eso es lo que hace la palabra de Dios. La palabra de Dios nos está invitando, aunque sí habla cosas muy directas, como lo estamos viendo, ¿no? Dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio, ¿no? Está hablando cosas muy directas acerca de nuestra conducta, pero al mismo tiempo nos está invitando a que seamos hijos de Dios. No nos está diciendo, no eres un hijo de Dios, entonces vete de aquí, eres un hijo del diablo. No, es al contrario. La puerta está abierta, la invitación está hecha, pero tienes que saber que solo hay un camino y ese camino es Jesucristo. Hay una manera, es la manera de Dios, ¿verdad? Son la manera en la que Dios dice, porque Él es la autoridad. Y Juan nos ha estado diciendo esto, ¿no? Miren cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, ¿no? Y nos dice cómo anhelamos ser como Cristo y comienza a decirnos, ¿verdad?, la diferencia entre un hijo de Dios y alguien que no lo es. Nos está dando la evidencia. Y ya hablamos acerca de cometer pecado, de aquel que vive habitualmente en pecado, no es de Dios. Habitualmente se refiere a esta constante condición habitual de vivir en rebeldía contra Dios, amando este mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne. Dice Juan, no importa lo que diga esta persona, no importa lo que diga creer, no importa si tiene credenciales, ¿verdad? Yo voy a la iglesia, me bauticé, hice esto, hice el otro. Si esta persona, ¿verdad?, vive habitualmente en eso, es un falso convertido, ¿verdad? Y es lo que nos está diciendo Él, y nos está invitando a esto para que tengamos esta seguridad. Y me gusta mucho la siguiente parte que estuvimos viendo acerca de Juan, ¿verdad? Nos vimos toda esta parte el día de ayer. Dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y saben que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie les engaña. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y la siguiente parte es muy interesante y nos habla de la razón. Dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Qué interesante. Estamos hablando entonces de un nuevo nacimiento. Estamos hablando de un nuevo nacimiento, el cual también manifiesta que somos hijos de Dios. Y porque alguien que ha nacido de nuevo es guiado por el Espíritu Santo que habita en él. Y eso es lo primero que necesitamos estar seguros, ¿no? La salvación, ¿qué es la salvación? La salvación no nada más es entender información, asentarla intelectualmente, o sea, entiendo el Evangelio, ¿no? Tampoco la salvación viene por meramente un rito como el bautismo, obviamente, o como levantar la mano, pasar al frente, hacer la oración del pecador. Tampoco es servir, ¿verdad? Alguien es salvo porque sirve, el servicio es un resultado. Entonces, esto es algo que debemos de ver. ¿Qué sucede cuando alguien recibe perdón de pecados y vida eterna? Ocurre algo maravilloso en esta persona. Sí, ocurre que el Espíritu Santo viene y te hace libre, te hace una persona libre del dominio del pecado. Eso es lo que ocurre cuando hay una sincera rendición, un sincero arrepentimiento, cuando te das cuenta de lo que tú eres sin Dios, de lo que has transgredido, de lo que habla arriba, ¿no? Cómo somos transgresores de la ley de Dios y cómo Él viene. Y como bien decías, es una oportunidad para todo el mundo. ¿Por qué? Porque Dios al mundo amó, ¿no? Así, y este es este milagro, ¿no? De un nuevo nacimiento. Y esto habla de una nueva criatura,
de algo distinto dentro de mí. Y eso es algo que la palabra de Dios nos enseña muy claramente. Muchas veces no tenemos esa diferencia en nuestra mente. Dice en Juan capítulo 3, versículo 4, 1 al 4, 1 al 8, y nos enseña muy bien esta parte, ¿verdad? Nos dice: había un hombre llamado Nicodemo, un líder religioso judío de los fariseos, un hombre muy religioso. Dice, una noche fue a hablar con Jesús. Rabí le dijo, todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñar. O sea, conozco de Dios, entiendo que vienes de Dios, entiendo que eres un maestro, ¿no? Las señales milagrosas que haces son la prueba de que Dios está contigo. Estaba bien Nicodemo. Y Jesús mira lo que le responde. Te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. ¿Qué quieres decir?, exclamó Nicodemo. ¿Cómo puede un hombre mayor volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Y Jesús le contesta, te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. El ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Así que no te sorprendas cuando digo, tienen que nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere. De la misma manera que oyes el viento, pero no sabes de dónde viene y de dónde va, tampoco puedes explicar cómo las personas nacen del Espíritu. Esto es algo muy importante, porque muchas de las veces no hay un nuevo nacimiento y lo que hay es pues religión, hay un querer hacer cosas, cuestiones, y vamos a ver ahorita también cómo viene ese nuevo nacimiento, ¿verdad? Al escuchar la palabra, la semilla, y al creer es sembrada en nosotros por el Espíritu y surge vida nueva, y esta vida nueva produce una nueva manera de vivir. Vamos a ir a un pequeño corte, regresamos en un momentito, no te vayas, estás en Esenciales y en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales. Gracias por quedarte con nosotros. Y bueno, estamos en este tema tan importante, un nuevo nacimiento. Se requiere un nuevo nacimiento. El Señor lo dijo con toda claridad. De cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Y poquito tiempo, unos versículos más abajo, está el famosísimo versículo Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y sucede esto maravilloso en el Espíritu, pero es algo que no tiene que ver con nosotros. La Biblia lo habla. Hay dos líneas que son paralelas, pero que corren juntas durante toda la Biblia. La soberanía de Dios, pero mi responsabilidad, la responsabilidad humana, ¿verdad? Y esa es la que cuenta para conmigo. Yo estoy de frente a la palabra y está tan claramente en mi vida. Endurezco mi corazón o abro mi corazón a ella. Esa es mi responsabilidad. Pero en este sentido, yo tengo que, en el sentido de nacer de nuevo, yo tengo que estar seguro de eso. ¿Qué dice mi vida? ¿No? Si estoy escuchando esto es porque quizá Dios me esté llamando, ¿verdad? Y me esté diciendo, hey, necesitas creer, necesitas confiar y tomar una decisión y recibe ese nuevo nacimiento. Dice Juan 1:11-13, vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron, pero a todos los que creyeron en él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hechos hijos de Dios. ¿Te das cuenta? Mira cómo estas dos cuestiones paralelas otra vez. Vino a su pueblo y ellos lo rechazaron, pero a todos los que creyeron en él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hechos hijos de Dios. Responsabilidad humana, soberanía de Dios. Ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Dos cosas importantísimas, ¿verdad? Este nuevo nacimiento, pero nuestro punto hoy no es ese, sino nuestro punto de hoy es tener este nuevo nacimiento. Y si alguien ha nacido de nuevo, dice Juan, ¿verdad? Dice en su carta, en su primera carta, entonces va a ser guiado por el Espíritu Santo. Alguien se ha preguntado por qué una persona de pronto le dices el evangelio, lo cree, o parece que lo cree, parece que lo entiende, y está en la iglesia, está haciendo diferentes cosas, sin embargo no hay una transformación en su vida. Probablemente no hubo este nuevo nacimiento, ¿no? Probablemente fue la segunda semilla del Sermón del Monte, la cual recibió con gozo la cuestión, pero no tenía raíz, no había este nuevo nacimiento. Entonces es muy importante comenzar por este lado. Hay un nuevo nacimiento, por lo tanto hay un nuevo ser creado en Dios, creado en Cristo, en justicia y santidad de la verdad, dice Efesios capítulo 4, ¿verdad? Y nos va a decir Juan la conclusión, ¿verdad? Si hay este nuevo nacimiento, si has nacido de Dios, si tienes esta regeneración, se le llama, es esta palabra
cristiana teológica que nos dice regeneración es eso, un nuevo nacimiento. Por eso en la palabra de Dios nos dice que Jesucristo es un nuevo Adán o el último Adán, una nueva creación. La antigua creación que es de nuestro padre Adán, ¿verdad? De todos, nuestro primer ancestro pecó y de ahí todos descendemos de él. Eso lo puedes ver en la genética. Todos somos una misma raza y descendemos de esa raza como pecadores, ¿verdad? Como muertos en delitos y pecados, muertos en el espíritu, merecedores de la condenación de Dios. Pero cuando viene Cristo, Cristo es esta nueva combinación, nuestro mismo ADN pero sin pecado. Dios mismo haciéndose hombre, tomando el ADN de una mujer llamada María, y lo que nos dice la palabra de Dios es precisamente esto, ¿verdad? De la simiente de esta mujer iba a aplastar a Satanás. Pero bueno, mi punto es ¿no? Es una nueva creación, y esta nueva creación, este nuevo ser viene en el creyente cuando confía en Jesucristo para salvación. Como dice aquí, ¿verdad? A los que creyeron en él, le recibieron como su Señor, ¿verdad? Les dio el derecho de ser llegados hijos de Dios y nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico, no mediante la pasión o la iniciativa humana, o sea, no es de mí, sino un nacimiento que proviene de Dios. Por eso dice Juan, no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Ahora, ¿cuál es la simiente? ¿Me puedes ayudar ahí en Primera de Pedro? Sí, Primera de Pedro capítulo 1, 23 al 25. Pues ustedes han nacido de nuevo, no de simiente perecedera, sino de simiente imperecedera, mediante la palabra de Dios, que vive y permanece. Porque todo mortal es como la hierba, y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca, la flor se cae, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Ahí está la semilla, ¿verdad? Esa es la simiente imperecedera. Cuando yo escucho la palabra con atención, tú estás hablando de esto en Creciendo en la Gracia, sí, ¿verdad? Estás hablando de esto, de escuchar con atención, de poner atención. Por eso tan importante es qué me ha dicho el Señor. Cuando yo escucho la palabra de Dios, de pronto hay vida en alguien que nunca ha escuchado la Biblia, ¿no? Y está otra vez este sermón de esta parábola de las semillas, ¿no? En algunos viene Satanás y se la roba, ¿verdad? En otros no hay raíz, en otro los ídolos de este mundo la ahogan, pero la que cae en buena tierra es la que recibe, ¿verdad? La que escucha, la que entiende. Escucha y entiende. Y la pone por obra. Entonces nos damos cuenta de eso. Entonces esta es la semilla, esta es la simiente de Dios que permanece en nosotros. Entonces el Hijo de Dios tiene esta vida espiritual, la recibe, nace de nuevo y es regenerado. Esta semilla es implantada y esta semilla da seguridad del perdón, da vida eterna y termina produciendo un fruto de justicia. Es algo produce. Esta línea tienes que entenderla, porque precisamente es difícil a veces verla, ¿no? Entre lo que es religiosidad, entre lo que es hacer requisitos. Yo soy un religioso, hago cosas externas, me pongo, pues, no sé, vestimentas externas, hago muchas cosas cumpliendo la ley, a ser un hijo de Dios que simple y sencillamente manifiesta la justicia de Dios de una manera natural, porque en él habita este Espíritu Santo, este Espíritu de Dios. Y este proceso de nacer de nuevo es una obra exclusiva de Dios, no tengo nada que ver con ella. Dios sopla vida por su voluntad soberana, y eso es algo importante, porque si hoy estás oyendo esa voz, no te endurezcas. Ese es el problema. Claro. En tus responsabilidades, si oyes esa voz, si oyes el Evangelio, no digas mañana, no digas después voy a creer, suena bonito, pero no ames tu pecado, no ames tu vida, no ames lo que este mundo da, sino sencillamente haz una decisión, porque esa voz está soplando vida a tu corazón. Depende de tu decisión. Sí, me llama la atención que dice no práctica, entonces tenemos que estar checando nuestras prácticas, ¿no? La manera en que nosotros vivimos es la manera es lo que refleja lo que creemos. Entonces, las obras de quién practicas. ¿Practicas las obras de Dios o practicas las obras que son guiadas totalmente por el príncipe de la potestad del aire? ¿Verdad? Así es. Haciendo la voluntad de la carne, la voluntad de los pensamientos, ¿verdad? Y es lo que está diciendo Juan, tenemos que revisar esas cosas, ¿no? Y estamos haciendo énfasis en eso, no es una cuestión de reglas, ritos, ¿verdad? O sacramentos, o fuerza de voluntad, o de echarle ganas. Es, ¿tienes o no tienes este nuevo nacimiento?
Explico lo que el énfasis que hice la última vez que estuvimos acá, ¿verdad? No es decir, ay, no soy hijo de Dios, me voy a poner a hacer cosas buenas para ser un hijo de Dios. No, es muy importante que entiendas el evangelio, porque si no, no te va a ser posible, ¿verdad? Y vivir habitualmente en pecado, en rebeldía contra Dios, implica que no has tenido este nuevo nacimiento. Pero si tienes este nuevo nacimiento, el Espíritu Santo constantemente está dando testimonio de quién eres y a qué estás llamado, ¿no? Entonces, sucede, lo estamos viendo porque lo vamos a ver también. Puede ser que en la siguiente sección nos vamos a dar cuenta que por contristar el Espíritu Santo, al haber caído, podemos perder la seguridad, ¿verdad? Y hay que recuperarla. Como una vez más, cuando confesamos, cuando nos arrepentimos, cuando somos limpiados, ¿verdad? Podemos contristar el Espíritu Santo y no hay nada imposible para Dios. Pero es muy importante entender lo que acabas de decir. Nuestra conducta sí importa. Importa tanto que manifiesta nuestra identidad. ¿Somos hijos de Dios o no? ¿Somos nuevas criaturas o no? ¿Verdad? Dice Pablo en Corintios que las cosas viejas pasaron. Aquí todas son hechas nuevas. Entonces, para esto tenemos que no justificarnos, ¿verdad? Quitar de nuestra mente argumentaciones que nos dejan en un terreno incierto. Entonces, arrepiéntete. Si hoy estás oyendo mejor, arrepiéntete, abandona tu pecado, tráelo al altar, deja que el Señor lo consuma, ¿verdad? Y si estás oyendo su voz hoy, asegúrate, simple y sencillamente toma una decisión. Las cosas viejas pasaron. La misericordia de Dios es nueva cada mañana. Eso significa que si hoy estás vivo, hoy estás aquí en esta tierra y estás escuchando esto, es porque Dios te está llamando. Y hazlo, no puedes hacer mejor decisión que esa. Ahora, ¿qué dice el versículo 10? En eso se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Qué fuerte es, Juan, siempre blanco, negro, ningún gris, ¿no? Muy contundente. Así es, y eso es algo que nosotros muchas veces no queremos ver, ¿no? Y lo que ayer comentabas, ¿no? Alguien puede vivir en fornicación y su frase luego, ¿cuál es? Pero Dios perdona, ¿no? Dios perdona, ¿no? Sí, Dios perdona, pero perdona cuando hay un arrepentimiento genuino, cuando hay una confesión de pecado, ¿verdad? De reconocer estoy mal y doy pasos de regreso, doy pasos en contra de lo que estaba haciendo, en sentido contrario. Es ese arrepentimiento, un cambio de mente que genera un cambio de actitud. Y eso sucede en un hijo de Dios, puede caer, pero entonces le da la espalda a su pecado y camina al Señor y entonces hay perdón. Pero sin embargo, si se sigue viviendo en esa parte, pues ¿cómo lo vas a obtener, verdad? Entonces tienes que entender eso. Solo hay 2 grupos de personas en el mundo, solo hay 2 familias. Y es así, no es una cuestión religiosa, no es una cuestión de, no sé, de superstición o algo, es lo que la Biblia nos dice, ¿verdad? La Biblia nos dice que el mundo entero está bajo el maligno y Juan lo va a decir, ¿verdad? Efesios capítulo 2 también nos dice eso, ¿no? Que el príncipe de la potestad del aire, el cual es Satanás, opera en los hijos de desobediencia, en los que no quieren la verdad. Y hay ese grupo y los que aman, los que procuran, los que disfrutan las cosas del Señor, ¿verdad? O los que viven para las cosas de este mundo. Entonces tienes que pensar en todas esas cosas. ¿Qué son para ti las cosas de Dios? Leer la Biblia, ir a la iglesia, servir a otros, perdonar, hacer justicia, amar a los que te aborrecen. Todo este carácter de Dios, ¿qué tiene que ver eso contigo? Así como que te da, ay no, eso no me gusta, me es muy difícil. No, yo nomás la Biblia la leo cuando me da sueño, cuando no tengo sueño y quiero dormirme, ¿no? Entonces tienes que pensar que amas estas cosas, amas las cosas de Dios o no las amas, porque eso te va a mostrar, ¿verdad? Lo que dice Juan. Todo aquel que hace justicia y ama a su hermano es de Dios. El que no hace justicia y no ama a su hermano no es de Dios. Sí, así es. La conducta manifiesta a quién perteneces. Entonces es algo que tenemos que estar repasando constantemente. ¿Por qué? Porque o hay un nuevo nacimiento o no hay un nuevo nacimiento. Y es una cuestión de prioridades. Cuando hay un nuevo nacimiento, tienes las prioridades muy definidas. Sabes perfectamente bien cuáles son tus prioridades. Dios, ¿verdad? Tu esposa, mi esposo, mis hijos, mi trabajo y desde luego la manera en que yo ofrezco
un servicio a Dios a través de su iglesia. Entonces, un nuevo nacimiento conlleva que las prioridades están en orden y que no son intercambiables. Por lo tanto, puedes estar practicando la justicia. De otra manera, pues, ¿cómo vas a practicar? O sea, practicas solamente, pues, por quien estás guiado, sea por tus pasiones, por tus pensamientos, por tus deseos. Desde luego, todo esto está guiado porque se opone a Dios, que es este adversario, ¿no?, del que habla Efesios. Son controlados. Todas las personas en algún momento fuimos controladas por el príncipe de la potestad del aire, satisfaciendo estas cosas. ¿Y qué hacemos esas personas? Pues deliberadamente oponernos a Dios cuando no hay un nuevo nacimiento. Así es. Y como ya vimos en los versículos anteriores, ¿no?, Cristo vino a deshacer las obras del diablo. Cristo vino a quitarnos del dominio de Satanás. Y cuando nosotros como cristianos podemos darle voluntariamente el dominio otra vez, cuando nos entregamos a nuestra carne, cuando no hacemos lo que debemos hacer, debemos entender estas cosas. Y bueno, vamos a ir a un corte, no se vayan, estamos en Esenciales, regresamos en un momentito, no se vayan. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales y pues estamos hablando en este tema tan importante para recuperar nuestra seguridad. Y es tan importante igualmente nuestra conducta. Juan está diciendo, necesitas este nuevo nacimiento, ¿no? Y esta es la prueba de la conducta justa, con el amor al prójimo, ¿verdad? Regresando una vez al mandamiento de Jesucristo, amarnos unos a otros como Él nos ha amado, y esto lo vamos a ver en la siguiente sección con mayor detalle, ¿verdad? La evidencia de la certeza del amor. Entonces tienes que pensar en eso. ¿Qué hay para ti? ¿Qué hay de ti en cuanto a las cosas de Dios, ¿verdad? A leer la palabra de Dios, a convivir con tus hermanos en Cristo. Sí, es cierto, somos pecadores juntos en una iglesia, no es fácil tener que perdonar, no es fácil tener que estar conviviendo con gente pecadora como tú o yo, porque esa es la realidad, ¿verdad? Somos pecadores juntos ahí y necesitamos practicar perdón, practicar amor, para eso es la iglesia. Y precisamente es este punto dentro de la iglesia es esta manera esta oportunidad de practicar el amor cristiano. Recuerda eso, que no te dejes engañar por eso en tu mente o en tu corazón. No, pues es que fui a la iglesia y me miraron feo. Pues sí, hay gente pecadora que mira feo a otra y es una oportunidad para que tú le mires con compasión, para que ores por esa persona, ¿verdad? La iglesia es un hospital donde viene gente enferma, necesitada, ¿verdad? Y los mayores sirven a los menores, donde estás llamado a crecer. Y es importante que sepas eso, el porqué de la iglesia. La iglesia, acuérdate, no es un club social. No es un lugar donde ahí vengo para que me terminen de educar a mis hijos en las cosas de Dios. No, sigue siendo tu responsabilidad. Nosotros te enseñamos, ayudamos, ¿verdad? Cuando hay cuidado de niños a que puedas estar poniendo atención, mientras a los niños también les facilitamos que aprendan esto, ¿no? Claro. Que te obedezcan, que obedezcan al Señor y así, ¿no? Sí, es importantísimo todas esas cosas. O sea, lo que tú estás diciendo es el cuerpo de Cristo y es la iglesia amada de nuestro amado Señor, y Él diseñó y Él estableció la manera en que juntos podemos practicar este amor, manifestar su carácter, manifestar no solamente perdón, también compañerismo. A veces sientes tanto el amor de los hermanos, a veces sientes pues los brazos de Dios a través de personas que no son de tu familia y sin embargo te manifiestan un amor sobrenatural. ¿Por qué? Por este nuevo nacimiento. No son de tu familia carnal, pero son de tu familia espiritual, porque hemos nacido de nuevo. Somos un grupo de gente que se supone tenemos un nuevo nacimiento y nos une el vínculo de Cristo. La ¿verdad? Familia de Dios, ¿no? Es por eso que, aunque ese es otro tema, pero estamos hablando del nuevo nacimiento, ¿no? ¿Por qué Mateo pudo estar en comunión con el celote, ¿verdad? Claro. Con Mateo el publicano pudo estar con dos pescadores, etcétera. Gente de muy distinta y diferente cultura, se puede decir, ¿verdad? Enemigos, pero unidos en Cristo, ¿no? Y eso es algo muy importante. Tienes que pensar qué hay de ti con el amor a la iglesia, qué hay de ti con el amor a la palabra de Dios, qué hay en tu corazón con amor a hacer lo correcto, a odiar, a aborrecer tu pecado y querer caminar con el Señor, porque, bueno, vivimos en este cuerpo de muerte, pero todas esas cosas son evidencias de si has o no nacido de nuevo. No es correcto que digas, no, pues yo necesito ir a la iglesia para que me golpeen, para que me diga y me regañen, si no obedezco. Cuidado,
Cuidado, porque si es esa cuestión, entonces, ¿qué hay en tu corazón? ¿Verdad? El que ama sencillamente camina en amor, entiende al que le ha salvado. Por eso preguntas, ¿qué carácter manifiesta tu vida? ¿Verdad? Obediencia a la ley de Dios, obediencia a su voluntad, amor por su palabra, amor por su iglesia, amor por lo que es justo, bueno, o lo contrario, ¿no? Hacer caso omiso a la palabra de Dios, pecar de manera habitual. Es muy importante esto. O sea, no importa, acuérdate, guarda esto porque Juan nos lo está diciendo, la palabra de Dios nos lo está diciendo y es importante que lo enfrentes. Y si lo estás enfrentando hoy y lo enfrentas con honestidad delante de Dios, quizá hoy es el día en que finalmente des un paso y en verdad el Espíritu Santo sople a tu corazón y a tu vida y te dé este nuevo nacimiento, ¿verdad? Pero piensa en esto, no importa lo que digas profesar, no importa los rituales en los que hayas participado, no importa las experiencias religiosas que hayas tenido en el pasado, si han sido milagros o lo que tú quieras, no importan los ministerios que comenzaste o participaste, no importa nada de eso, no importa si te sanaste de cáncer. Juan te está diciendo, un hijo de Dios se manifiesta en que practica, ama, sigue, procura lo que Dios requiere y demanda. Si no es así, necesitas checarlo, necesitas poner esto en tu mente y en tu corazón. Necesitas pensar en esto honestamente porque Dios te está invitando, no te está sacando, te está invitando. Pero es necesario que abandones todo aquello y es necesario que tomes un paso de fe hacia el Señor. Vamos a ir un pequeño corte, te dejo con esto en pensamiento y regresamos en un momentito. Estás en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza para todos. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales, gracias por quedarte con nosotros. Y bueno, estamos en el cierre de esta hermosa sección, ¿verdad? Juan ya nos habló de que un hijo de Dios no va a infringir la ley porque conoce a su juez, conoce y reconoce a su creador, se ha rendido a él. Vimos también que un hijo de Dios entiende el ministerio de Jesús, a qué vino el Señor, a quitar el pecado, a suprimirlo, a deshacer las obras de Satanás. Y por último estamos viendo que un hijo de Dios ha nacido de nuevo, por lo tanto es dirigido por el Espíritu Santo y el Espíritu Santo no le va a guiar a estar pecando, el Espíritu Santo le va a guiar a lo correcto, le va a mantener en una correcta relación con Dios, en una correcta relación con su prójimo y en esto que tanto buscas, mi hermano, que es libertad, que es gozo, es paz. El ser humano equivocadamente busca esas cosas fuera de Dios, ¿verdad? En otro lugar. Y bueno, le echa la culpa a diferentes cosas, ¿verdad? Ahora que está toda esta cuestión de el cambio climático, que sí hay cambios climáticos, ¿verdad? Le dicen esto es porque no somos buenos con la naturaleza. No, la Biblia dice que es por nuestro pecado. Nuestro pecado llega el momento en que sí hemos pecado contra Dios y esto produce tantas cosas y necesitamos regresar al Señor. Necesitamos entender estas cuestiones. ¿Somos hijos de Dios? Si no somos hijos de Dios, la única otra opción que queda es que seguimos estando bajo el maligno. Suena fuerte, pero Juan lo dice, te lo voy a leer. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero me encanta lo que dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar, porque es nacido de Dios. No puede permanecer pecando de esta manera habitualmente. Acuérdate, guarda eso en tu mente. El cristiano no es perfecto. Ya Juan lo ha dicho. Eso lo decían de hecho los gnósticos. No tenemos pecado. Cuidado con eso. No, está diciendo que el cristiano que ha nacido de nuevo no puede permanecer en constante rebeldía contra Dios, amando lo que Dios no ama, amando este mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Por eso es que es muy importante que manifiestas. Me gustan, te voy a leer dos textos que son importantes para ti y para mí. Dice así, 1 Corintios 6, 9 al 11, el cual tienes que ver directamente. Dice, no saben que los injustos, ¿verdad?, los que no toman en cuenta lo que Dios desea, no heredarán el reino de Dios. No erréis, no te equivoques, no hagas argumentaciones, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados,
ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Eso es lo que dice la Biblia. Si vives practicando alguna de estas cosas de una manera habitual, si tu boca no ha cambiado, eso es lo que dice la Biblia. Pero me encanta la segunda parte. Dice, y esto eran algunos. La pregunta es esta hoy. ¿Por qué dice Juan esto? Dice Pablo esto en 1 Corintios 6, 9 al 11. Mas ya habéis sido lavados, número 1, lavados de toda esta inmundicia, de fornicación, idolatría, adulterio, todas estas cosas. Ya han sido santificados, ya Dios te apartó para Él. Ya han sido justificados, ya Dios te perdonó en el nombre del Señor y por el Espíritu Santo. Y me encanta otro texto maravilloso en Apocalipsis 21, 7. Dice, el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Que el que venciere, ¿en qué sentido? En este sentido. Claro. En cuanto a tu responsabilidad, te toca decir, no más. Yo no sigo ahí. Yo no quiero caminar en eso, Señor, aquí estoy. Lo suelto y dejo de amarlo, y estoy en ti, Señor. Esta es mi decisión. Pero mira la segunda parte. El que no venciere, dice, pero los cobardes e incrédulos. Interesante que Apocalipsis termina casi cerrando con eso, los cobardes. Eso es algo muy importante porque mucha gente se justifica pensando, no, pero yo sí amo a Dios, ¿no? De acá desde lejitos donde nadie me vea, pero yo sí amo a Dios. Cuidado, también nos dicen los cobardes, ¿no? Ahora en esta cuestión de la pandemia, ¿verdad? Si no estás caminando con el Señor por temor, imagínate, esta es una pequeñísima prueba de lo que viene después. ¿Qué tal si alguien te dijera, sabes qué, o tu vida o niegas a Jesucristo? ¿Qué va a pasar? ¿Verdad? Entonces es algo muy importante. Esta es una pequeñísima prueba que habla de tu corazón. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Esto de la pandemia y este asunto, ¿verdad? Si por temor no estás en la iglesia, ten cuidado con eso. Por eso nos dice, los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Pero, otra vez, el ánimo de este día no es sacarte y ponerte a un lado, sino invitarte. El que venciere heredará todas las cosas. Yo seré su Dios y Él me será por hijo. Juan es tan dogmático porque ahí está tu seguridad, ¿verdad? Sí, qué impresión, o sea, pero qué invitación, o sea, eso es lo más importante, qué invitación tenemos a que si estamos viendo en nuestra vida estas cosas, simplemente doblemos nuestras rodillas y reconozcamos que Dios es Dios, que dejemos de darle la espalda y nos abandonemos totalmente a su voluntad, recibamos el perdón de nuestros pecados a través del arrepentimiento. Así es. Te dejo un último texto antes de que oremos. Dice, entra por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Este es el camino, no hay otro camino. Así es de que quiero orar por ti y pues hacerte esa invitación. Haz una oración en este día y di una consagración a tu Señor real y verdadera. Si encuentras, yo no conozco tu vida, no conozco tu corazón, muchos de ustedes no, de los que estén escuchando quizá, solo ustedes pueden dejarse juzgar por la palabra, por la luz. Y si encuentras que no tienes estas evidencias, hoy puede ser ese día. Si hoy estás escuchando, ríndete a Él, comienza a caminar con Él, para que no camines con este mundo. Este mundo va a la perdición, lo estamos viendo. No dejemos de orar por Él, no dejemos de orar por las naciones, pero está la situación cada vez más complicada y nosotros necesitamos ser la luz del mundo, y para esto necesitas haber nacido de nuevo. Así es de que te invito, no importa dónde estés, no importa cuál sea tu situación en este momento, puedes salir de ahí porque Jesucristo es poderoso y suficiente para hacerlo. De tal manera te amó Dios que ha entregado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Le puedes mirar, puedes ver a Dios con las manos extendidas, puedes mirarle que te está invitando hoy a arrepentirte de tus pecados, a reconocer tu maldad, que te está mostrando la cruz del Calvario donde Él fue a morir en tu lugar, donde Él fue a recibir el castigo que tú merecías. Puedes verlo ahora sentado a la derecha del Padre por fe,
porque resucitó con poder, está vivo, y hoy a lo suyo vino, a los suyos no lo recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho, la potestad de ser hechos hijos de Dios. Si es así, díselo. Dile: Señor Jesucristo, en este día, Señor, yo me arrepiento de mis pecados, quiero caminar contigo. No solamente me arrepiento de ellos, los pongo a un lado. Los pongo a un lado porque quiero seguirte fielmente. Quiero ser tuyo, quiero serte leal. Señor, abandono mi viejo yo. Quiero, Señor, podría regalarme este nuevo nacimiento. Quiero estar seguro de que soy tu hijo sin lugar a dudas, Señor. Te abro la puerta de mi corazón, Señor. Te recibo como mi Señor y mi Salvador. Dame vida nueva. Te lo pido en el nombre de Jesús. Que tu justicia sea mi delicia, que tu palabra sea mi deleite y que hacer tu voluntad sea lo que mueva mi vida de aquí en adelante. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Y si te hiciste esta oración, acuérdate, congrégate, lee la palabra de Dios, ora, y también, pues si estás en Memphis y no tienes una iglesia, pues te invitamos a la nuestra. Sí, 8587 Memphis Arlington Road, todos los domingos, 1 en punto. También tenemos los grupos de crecimiento todos los viernes. Son esos grupos de crecimiento en donde te ayudamos a que tú puedas ir teniendo esta relación con Dios a través de su palabra cada vez más estrecha, cada vez más cercana, más grande, y que puedas adquirir estas disciplinas espirituales. Para eso son esos grupos de crecimiento. Así es. Y te invitamos también, gracias a nuestros sponsors, si tienes alguna necesidad de seguro, acércate a Omega Insurance. Ellos no son los únicos, pero hacen la diferencia. Sí, estamos en 2 locaciones, 87 estamos en el 1285 de Getwell Road. 1285 de Getwell Road y 673 de la calle de Avon, en el 38122. Así es de que en esas 2 locaciones está Omega Insurance si tienes alguna necesidad de seguro. Así es. Y bueno, una vez más, gracias te damos por seguirnos, por estar escuchando. Tenemos también la página no solo la página de Facebook, sino también en YouTube. El canal de YouTube. Acércanos, búscanos ahí como Calvary Compañerismo Cristiano. Están todas estas enseñanzas, compártelas y bueno, suscríbete. Y te damos gracias una vez más por estar con nosotros. Te dejamos también en compañía de Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza para todos. Esto es Esenciales para la Vida. Esenciales para la fe. Y Esenciales para el matrimonio. Que Dios te bendiga.